con Juan Carlos Suárez Rebollar de la editorial Acerva de Huancayo. Juan Carlos, ¿podrías hacernos un poco de historia de tu editorial? Claro. Acerva Ediciones es la versión 2.0 de un proyecto editorial que tuve, que inicié hace algunos años. Que digamos era una editorial que tenía algo de editorial propiamente y mucho de una empresa que era la que la subvencionaba. Entonces cuando esta empresa digamos estaba por quebrar, decidí retirar la editorial y permitir de que funcione como tal. Entonces esta nueva editorial empezó a tener nuevos títulos, absorbió los títulos que tenía la editorial anterior y nació así Acerva Ediciones. El fin que yo tenía era de cubrir un gran vacío que había aquí en la literatura de la zona centro, que consistía en que aquí hay muy buena literatura, pero los autores estaban, digamos, un tanto desperdigados, muchos se autoeditaban. Entonces, si bien es cierto, los autores suelen ser de primerísimo nivel por acá, a veces el autor no es propiamente especialista en editar. Entonces, la idea de la editorial era que cubra ese vacío. Y justamente de esa manera empezamos a fichar a varios de los autores de acá que eran bastante buenos. Se unieron a nuestro catálogo Augusto F. Ordóñez, José Obregón Morales, Carlos Villanes Cairo, Isabel Córdoba Rosas, María Teresa Zúñiga. Son autores con un gran prestigio, tanto aquí en la zona centro como en otras partes del país e incluso fuera. ¿Cuántos años ya tiene Acerva? La editorial ya está por cumplir, me parece, 4 años. 4 años y bueno, hemos empezado bastante bien y creo que ya hemos llegado a un nivel en el que ya la editorial se puede autosostener, cosa que no ocurría al inicio. En un inicio yo debía aceptar trabajos en otras partes para poder sostener a la editorial, pero ya hemos llegado a un momento en el que la editorial ya, digamos, con lo que factura, con los ingresos que genera, puede incluso financiar nuevos proyectos. Eso ya desde el año pasado estamos manteniendo ese estatus y bueno, la editorial creo que está bastante bien y ya es un hijito que puede autosostenerse. Listo. Tus títulos son principalmente para el plan lector, ¿no? Un poco, pero no tanto, no están tan enfocados al plan lector porque muchas veces cuando los libros son demasiado escolares, como que los lectores, los otros lectores que son un poquito más serios, rehuyen, ¿no? A veces incluso yo mismo como lector soy un poco alérgico a estos libros que están pensados para público escolar, donde uno al final del libro o a veces a la mitad o al final de cada historia, de cada lectura encuentra guías de lectura, actividades. Eso es un poquito incómodo, por eso es de que procuro hacer un híbrido más bien, poner un equilibrio en el que sea el libro que es orientado a lectores jóvenes, pero que también los podría disfrutar un lector adulto o alguien a quien gusta mucho la lectura o alguien incluso un lector erudito. Siempre he tratado de mantener ese equilibrio y no caer demasiado en ninguno de los extremos. Bueno, ¿y cómo se produce en tu caso el salto de lector al editor? ¿Cómo es tu preparación para convertirte en editor? Bueno, fue prácticamente en el camino que aprendí eso. El primer libro que edité fue, digamos, había un libro que estaba ahí que tenía la necesidad de publicarse, teníamos una base, pero no estaba muy bien, así que digamos que con años, tantas horas de lectura, de haber convivido
con libros desde la niñez. Uno ya va aprendiendo, uno coge un libro y bueno, basta verlo para darse cuenta de que bueno, de que es atractivo de leer, qué tipo de fuentes se debe poner en un libro para que sea más fácil de leer, que sea más fácil de revisar y más atractivo para el lector. Aprendí muchas cosas en el camino, como que la cubierta es muy importante, porque el libro entra por los ojos, definitivamente. Un libro con una buena portada, con una portada bien trabajada, no solo una portada muy artística, sino más bien una portada pensada justamente para que pueda destacar en un escaparate de la librería, va a tener más posibilidades de ser adquirido que un libro que no tiene esas características. Entonces fui aprendiendo todo eso. Más adelante incluso ya fui cambiando un poco nuestra orientación. Inicialmente nuestras cubiertas tenían pinturas de muchos grandes artistas plásticos que hay por acá. Hemos empezado a cambiar un poquito eso y a usar ya cubiertas hechas por un diseñador gráfico profesional. Y justamente en una conversación que tenemos con él se piensa más o menos qué es lo que quiere el público objetivo, porque al final el libro es un producto, y en base a eso y sin quitar para nada el contenido, que es justamente la parte artística del libro, es darle el mayor énfasis, la mayor calidad posible a una cubierta que va a ser atractiva para el lector y para el posible comprador del libro. ¿Cuál es pensando, imagino yo, tu mercado principalmente pues la región del centro de Perú? ¿Cuál es el espectro temático? ¿Incides mucho en que sean temas locales, regionales? No, ¿O tienes bajo qué criterio te manejas? Creo que como la mayoría de las editoriales, el plan lector es muy importante. El plan lector es, creo yo, el que sostiene a la mayor parte de las editoriales. Entonces, si una editorial no orienta sus libros a ese público, definitivamente el éxito que pueda tener va a ser bastante más limitado que en el otro caso. Entonces, con ese punto de vista, lo que nosotros hacemos es orientar un poco nuestros libros a ese público. Pero, como les comentaba hace un momento, teniendo muchísimo cuidado de no caer demasiado en ese espectro para no espantar a otros lectores más exigentes. Sí, definitivamente nuestras temáticas, al menos nuestros libros más exitosos, son libros para público juvenil, infantil. Por ejemplo, de Isabel Córdoba Rosas, es una novela infantil juvenil que está teniendo muchísima aceptación por aquí, ya tiene una gran cantidad de ejemplares vendidos. El año pasado ocurrió lo mismo con otro, Los Mataperros, de Héctor Mazaparra, que ya ha tenido un índice de ventas altísimo aquí en la región. Además, yo estoy seguro de que ha sido el libro más vendido acá en la región Junín en el año 2013. ¿De qué cantidad estamos hablando? Más de 300 unidades. Que es bueno, en términos editoriales. Es bastante. Sí. ¿Cuántos títulos tienes más o menos? En la editorial hemos publicado más de 15 títulos, bueno, muchos de ellos ya han pasado a ser descatalogados. Otros se mantienen todavía en el catálogo, estamos ahí trabajando de esa forma. Y bueno, justamente yo tengo la firme convicción de que el editor debe ser el mejor amigo del autor. El editor tiene una función muy importante, que es la de sacar el máximo potencial a la obra del autor. El autor escribe y bueno, ahí se acaba su trabajo. Entonces el resto ya es el trabajo del editor. El editor tiene que, desde el momento en el que empieza a tratar de convertir ese escrito en un libro, hasta el momento en el que el libro llega al escaparate y llega a las manos del lector, eso es el trabajo del editor. Así que es un trabajo en realidad apasionante, muy duro, a veces un poco ingrato, pero bueno, divertido en general. Que el editor a veces no solo se limita a sentarse frente a una computadora o frente a una hoja,
a una hoja impresa para, digamos, hacer la corrección de estilo y eso, sino también a veces incluso hay que cargar cajas con libros de las imprentas, llevarlos a las librerías. O sea, es una cosa bien divertida, que tiene cosas gratas. Qué bueno que lo veas como una cosa. Ahora, sobre la comercialización, los libros están presentes acá en la región, pero ¿también se puede conseguir en otros lugares del país? Bueno, a través del portal Libros Peruanos, por ejemplo, se pueden adquirir. Está en algunas librerías en Lima. El asunto es de que colocar libros en algunas librerías grandes no es tarea fácil, es bastante complicado. A veces se necesita tener un agente ahí que esté permanentemente presionando a los directivos de algunas librerías para que ellos puedan colocar los libros incluso en sitios donde se puedan exhibir. O sea, no tiene caso de que te acepten, los reciban, pero pasan tus libros directamente al almacén, entonces no tiene caso. Sí, aquí en cambio las librerías sí están presentes, en todas las que conozco por lo menos están aquí en la zona centro, en la región Junín. Algunos de los libros incluso en algunos poblados donde las librerías no funcionan, digamos, no son pues como Ibero, Crisol, el Virrey, sino son librerías muy informales que a veces alternan la venta de cuadernos, lapiceros, con una que otra obrita, que son en realidad los centros donde digamos, no sé, en Pangoa, por ejemplo, o en un distrito de esa naturaleza, son los que venden los libros, y es ahí a donde van los lectores a comprar los libros. Entonces la idea es tener presencia en esos sitios, y bueno, en la medida de lo posible hemos estado haciendo eso. Por lo menos con nuestros libros con más demanda están ahí en esos puntos de venta. Ya, una pregunta, en Huancayo, ¿cuántas librerías existen? Me refiero a librerías de libros, porque hay la tendencia de decir a la tienda de artículos de escritorio decirle librería. Claro, grandes hay dos, Ibero y Crisol están aquí. Pero en realidad no son los únicos puntos de venta, hay muchos otros, hay librerías incluso que se podrían llamar un tanto informales, hay otros circuitos donde los libros se distribuyen e incluso tienen volúmenes de venta mucho más altos que el de las otras librerías. Entonces son puntos de venta, creo yo, que no hay que descuidar para nada, porque incluso otra cosa que he aprendido yo con la experiencia es de que un canal de distribución desatendido va a generar la posibilidad, casi la certeza de que pirateen el libro si es que tiene demanda. ¿Qué es lo que ha pasado el año pasado con el libro Los Mataperros? Que por lo menos la editorial vendió un gran número de unidades. Estoy seguro que en la versión pirata han vendido por lo menos el doble o el triple. Pese a que el libro era pues baratísimo, una edición pensada para costar 5 soles, que está al alcance de cualquier bolsillo, pero resulta que el pirata te saca una versión muchas veces que hasta las letras se quedan entre los dedos, pero la venden a la mitad de lo que tú vendes. Entonces es muy difícil de combatir eso. Claro, se puede hacer algo, digamos, tratar de paliar un poco el daño que ellos hacen, pero igual venden muchísimo más que uno. Entonces ese muchas veces es el resultado de un canal de distribución mal atendido. Claro, y también a veces la forma de pensar, ¿no?, de muchas personas, porque la piratería no existiría de no haber demanda. Ese es el gran inconveniente que he encontrado en lo que es canales de distribución, ventas, librerías. Ahora, he visto, antes de empezar la entrevista, me parece haber visto que algunos de tus títulos están clasificados en colecciones, ¿no? Sí. ¿Sobre qué base te haces estas colecciones? ¿Qué tipo de colecciones son? Bueno, a ver, cuando abrimos la editorial formamos una colección que se llamaba Pasión por la Literatura.
Entonces, dentro de lo que era pasión por la literatura estaba pues la pasión por la narrativa, pasión por el teatro. Entonces, dentro de cada una de estas colecciones incorporábamos los respectivos títulos. Incluso cuando empezamos, dábamos mucho énfasis a lo que era narrativa corta, lo que son cuentos, ¿no? Libros de Augusto Efio, por ejemplo, estaban ahí, el libro de Seín Zorrilla estaba también en esta colección. Pero más adelante, según las necesidades del mercado, porque debo hacer énfasis en que cuando abrimos la editorial no conocía propiamente el funcionamiento del mercado editorial. Entonces ya uno cuando está en la cancha se da cuenta de qué necesidades hay, entonces ya tienes que ir cambiando. Y cuando nos llegó la noticia de que el libro Los Mataperros iba a tener una cierta demanda, entonces y que iba a ser para público, para público lector juvenil, escolar, y debíamos lanzar una edición popular de bolsillo y muy muy barata. Entonces, bueno, me dije, a ver, si este libro se va a consumir principalmente en colegios, entonces habrá que hacer una colección que no solo cumpla con esos estándares, sino también que, digamos, como que invite a la lectura. Y se me ocurrió el título, la colección A leer en el cole, que es una especie de imperativo, pero más que imperativo es una suerte de invitación. Es decir, oye, leamos en el cole, seamos cómplices y leamos en el cole. Y de esa forma, bueno, ya van 2 títulos, en este momento tenemos en preparación 2 títulos más para esta colección, que creo yo va a tener bastante éxito, considerando de que ya tenemos canales de distribución bastante bien construidos en ese subpúblico objetivo. Y después lanzamos otra colección que estaba pensada para un público un poco más pudiente, también escolar, que está orientado a publicar literatura juvenil, literatura infantil juvenil, digamos. Y el libro, la colección se llama La aventura de crecer, que también, ¿no? es parte, creo que la lectura es parte del desarrollo de la persona. Y bueno, al crecer uno va a vivir muchas cosas y leer puede ser un elemento más de ese proceso de maduración. Por eso surgió esa idea. Justo también tenemos 2 títulos más en preparación en esa colección. Y bueno, la colección Pasión por la narrativa, digamos que va a ir reduciéndose y se va a integrar finalmente en esas otras 2 colecciones, que al final son el sostén, son la piedra angular de la editorial en este momento. Bueno, nos has contado de que te va muy bien, estás muy contento, eres uno de los editores que goza con su trabajo, pero ¿cuáles son las dificultades mayores que has enfrentado en este proceso? Yo diría 2. La primera, que es un problema que afecta, bueno, ambas afectan a todas las editoriales en sí. Una, la corrupción. Cuando uno publica libros orientados al plan lector, la corrupción en muchos centros educativos hace que uno les lleva un buen producto. Considero los libros de Acerva Ediciones un buen producto, pero a veces son retirados porque alguna otra editorial, no la editorial en sí, sino más bien algunos agentes, digamos, con escasa moral, llegan y ofrecen sobornos a docentes, a promotores, con tal de que lean los libros de ellos. Ese es un gran problema con el que nos hemos topado desde que abrimos la editorial. ¿Te refieres un poco a las editoriales más grandes, de Lima, hay muchas, nacionales? Hay muchas editoriales nacionales, locales no tanto, porque creo que incluso Acerva Ediciones es la única editorial local que tiene mucha actividad en ese rubro. Sí, hay editoriales que tienen incluso difusión en todas las provincias del país, y que, bueno, esa probablemente sea una de las razones por las que venden tanto. Y el otro gran inconveniente que
al que nos hemos enfrentado es la piratería. La piratería en realidad es algo que hace muchísimo daño a la industria editorial. Dos de nuestros libros han sido muy afectados por la piratería. Eso, la verdad, incluso a veces molesta mucho la inacción de las autoridades frente a esto. A veces incluso hay que ir a perseguir a las autoridades para que traten de hacer algo, y resulta que en términos económicos sale mucho más caro hacer un operativo, organizar un operativo, porque eso genera costos para la editorial, y resulta que haces un operativo en una librería y solamente logras decomisar 5 unidades. Entonces, en términos económicos no sale a cuenta. Entonces, la piratería en ese sentido, diré de que tiene los mejores canales de distribución que podría haber imaginado. Yo creo que cualquier editor moriría de envidia al conocer esos canales de distribución que tiene la piratería. El año pasado, cuando empezamos a tener mucha demanda con el título Los Mataperros, a mí me costaba muchísimo llegar a sitios muy lejanos de la región, provincias a las que para llegar hay que hacer un viaje de 7, 8, 9 horas. Y cuando por fin lo podía hacer, me encontraba que en todas las librerías tenían libros piratas del título que se supone que yo había llevado. Entonces, o sea, la verdad, a mí me causaba, más que indignación, me causaba mucha curiosidad. Y después ya supe que los piratas en realidad tienen un trato directo con estos vendedores. Los vendedores, una vez que tienen demanda de un libro, no se preocupan en buscar al editor o a la empresa que tenga los derechos del libro original, por más que sea muy barato, sino que llaman directamente a Lima, y en Lima les dicen, ya, consiguen un ejemplar y yo me encargo. Y bueno, a partir de un ejemplar te sacan pues 10.000 o 20.000. Incluso el año pasado, con Los Mataperros, ocurrió algo bien interesante. Era que yo estaba haciendo esa vez una consultoría en una ONG y no tuve tiempo para reaccionar rápidamente y sacar la edición popular del libro. Entonces, hasta ese momento me tardé más o menos 1 mes y medio en tener el libro listo. En ese tiempo los piratas ya habían sacado una versión pirata de la primera edición del libro y la vendían entre 8 o 9 soles, y cuando nosotros sacamos la edición popular la sacamos en 5 soles, y bueno, en realidad estaba pensada así desde el inicio. Entonces los piratas, bueno, lo que hicieron fue, pues era un libro grande, el suyo, le bajaron el precio y lo pusieron al mismo nivel que el nuestro. Pero la gran ventaja que ellos tenían era que habían llegado a puntos a donde a mí me iba a costar muchísimo llegar, porque era construir un canal de distribución que no teníamos en ese momento. Ahora ya lo tenemos, digamos, un poco mejor, bastante más construido, pero igual todavía sigue existiendo la cultura de la piratería. O sea, los piratas no son de acá, sino son de Lima. No, definitivamente no. Entonces allá incluso o sea, uno puede ir y les puedes hacer pedidos grandes, y bueno, ahí están distribuyendo, tienen agentes vendedores a los que envían aquí, llegan, dejan una cantidad, la cobran al contado y desaparecen. Entonces, si es que uno hace un operativo, en realidad le vas a hacer un daño colateral, digamos, al que se supone que es una suerte de aliado tuyo. Esa es una de las razones, esa es una gran limitante que tiene uno como editor para hacer un operativo, digamos. Y lo peor es de que los vendedores que te son más leales, aquellos que protegen tus intereses y se niegan a vender piratería porque tienen tratos contigo directamente, se ven afectados porque tienen un vecino suyo que tiene el ejemplar pirata y lo vende a la mitad del precio de lo que él ofrece. Entonces, ese es un gran problema. Pero como le digo, definitivamente la piratería viene de Lima.